Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre el marxismo. El marxismo es el conjunto de ideas filosóficas, económicas, políticas y sociales que fue diseñado y desarrollado por Karl Marx y su colaborador Friedrich Engels a mediados de 1848, con el fin de poner fin a la lucha de clases existente en el capitalismo, también conocido como socialismo marxista o socialismo científico. Marxismo es un sistema ideológico que critica radicalmente el capitalismo y proclama la emancipación de la humanidad en una sociedad sin clase e igualitaria. Fue en Rusia que el socialismo marxista tuvo mayor repercusión, sirvió de inspiración para el Partido Obrero Socialdemócrata ruso y fundamentó la creación del primer Estado socialista como fue la Unión Soviética en 1917, dividiendo el mundo en capitalistas de un lado y socialistas de otro. Pero, ¿en qué consistió? Todo esto consistió en una corriente política, social y económica que buscaba la igualdad en la sociedad, donde no existieran las clases sociales y los trabajadores o proletariado tuvieran los mismos derechos que todos dentro de la sociedad. Significado del marxismo. Es una doctrina política, social y económica creada por Karl Marx ligada fuertemente al comunismo y socialismo. El socialismo científico, como también es conocido, se produce sobre tres bases: el análisis del pasado a través de la lucha de clases y el materialismo histórico lo critica al presente a través del análisis del capitalismo y la necesidad de un futuro basados en una sociedad igualitaria o comunista, en donde el Estado esté en manos de los obreros. La base de esta doctrina o del movimiento fue el Manifiesto Comunista, un texto publicado en 1848 por Karl Marx y Friedrich Engels, en donde mencionan los anteriores tres puntos que conformaban la base del movimiento marxista. Características del marxismo. El marxismo buscaba el fin de la desigualdad de clases y la creencia de una única clase. Buscaban el fin de la propiedad privada. Ellos lo que buscaban era la propiedad pública. El salario de un trabajador debe ser determinado por la cantidad de beneficios que éste produce. Este es el concepto de plusvalía que plantea el marxismo. El valor de la mercancía lo marca la cantidad de trabajo que fue necesario para producirla. Este criticaba el capitalismo por la desigualdad que éste plantea en la sociedad, en donde los burgueses obtienen el mayor beneficio y el trabajador recibe el mínimo. La sociedad ideal es una sociedad sin clases y sin gobernante, con solo una clase administradora que sirva para satisfacer necesidades del pueblo y trates a todos por igual, eliminando las clases. Centralización de la economía y medios de producción, así como la estandarización de precios en el Estado. Tuvo como base el socialismo utópico, creado por Robert Owen, Saint-Simon y Charles Fourier. Origen del movimiento marxista. En el siglo XIX, varios pensadores tenían gran preocupación en dar respuesta a los diversos temas sociales que se desarrollaban en el seno de la sociedad capitalista. Los socialistas utópicos fueron los primeros en proponer y teorizar medios que pudieran resolver la expresa diferencia percibida entre los miembros del proletariado, que vendría a ser la clase obrera, y los trabajadores, contra la clase burguesa, que ellos vendrían a ser dueños de negocios y banqueros. El socialismo utópico fue creado por Robert Owen, Saint-Simon y Charles Fourier a mediados del siglo XIX. Karl Marx y Friedrich Engels elaboraron una teoría inspirada en el socialismo utópico, que no solo rechazaba el capitalismo, sino que proponía un programa de acción para transformar la sociedad, y fue de ahí de donde se creó este movimiento. Las bases del marxismo fueron marcadas por el filósofo social alemán Karl Marx y el revolucionario alemán Friedrich Engels entre 1840 y 1850, siendo el sistema más tarde completado y modificado por ellos y sus discípulos. Entre ellos tenemos Trotsky, Lenin y Stalin, denunciando la explotación de la clase obrera por parte de la burguesía y defendiendo la necesidad de que una revolución obrera pusiera el fin al capitalismo. En sus palabras, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diferentes maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo. Reflexiones que ejemplifican su voluntad de intervenir en la sociedad y confrontar continuamente la teoría con la práctica.
Esta teoría también fue conocida como socialismo científico, porque era más pragmático que el socialismo presentado por los filósofos anteriores conocidos como utópico. El marxismo sería la teoría socialista más influyente y completa. La primera discusión en torno al socialismo marxista surgió con la publicación del libro El Manifiesto Comunista en 1848, en donde Karl Marx y Friedrich Engels exponían los 3 puntos más importantes de este nuevo movimiento socialista, los cuales los mencionamos ya anteriormente, y sería la base del socialismo marxista. Este apareció en vísperas de las revoluciones que se producían ese año en varios países de Europa, como Francia, Alemania, el Imperio Austriaco e Italia. En poco tiempo, los pensamientos de Karl Marx lograron adentrarse en la clase trabajadora de las fábricas, generando presión en las sociedades industriales de Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia, y posteriormente a otros países de Europa. Sin embargo, es en Rusia donde las ideas de Marx sirven de gran influencia en la revolución bolchevique, y más adelante se toman como referencia en los gobiernos de Lenin y Stalin para dar mayor auge a la ideología marxista-comunista. Es de esta manera como el marxismo fue posicionándose más fuertemente en su época en base a todo lo que ya vimos. Pero, ¿quiénes fueron los representantes del marxismo? Como el mayor representante tenemos a Karl Marx, que nació en 1818 y falleció en 1883. Karl Marx nació en Treveris, ubicado en Prusia Occidental, en una familia judía, pero siguió la corriente protestante. Karl estudió Derecho, Historia, Filosofía, Arte y Literatura en la Universidad de Bonn. A finales de 1836 va a Berlín, donde se propaga las ideas de Hegel. Destacado filósofo e idealista alemán, se apasiona por las ideas hegelianas que buscaban la transformación de la sociedad alemana. Su doctrina filosófica se basa en cómo el hombre como ser que actúa, no como ser que piensa. Esto hizo diferente su pensamiento al de los demás, ya que pensaban que la sociedad había que transformarla. Con las ideas de Hegel empezó a pensar en una sociedad igualitaria. Estando en Alemania se encontró con Engels y juntos publicarían el libro El Manifiesto Comunista. Friedrich Engels nació en 1820 y falleció en 1895. Hijo de una familia involucrada con la industria textil, estuvo en Berlín realizando estudios de filosofía en la época en la que las ideas de Hegel estaban tomando fuerza. Es ahí donde conoce a Karl Marx, a quien luego vuelve a encontrarse años más tarde durante un viaje a París. Engels y Marx coincidían en sus versiones de filosofías y empezarían a trabajar juntos. Karl Marx y Friedrich Engels trabajaron en una de las obras más importantes, la cual sería el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista es la obra que publicaron juntos entre los años 1847 y 1848. Esencialmente son 3 puntos los que esta obra destaca, los cuales serían el análisis de la historia de la sociedad o del pasado, como él mismo menciona, a través del materialismo histórico y la lucha de clases, la crítica al capitalismo en el presente, la búsqueda necesaria de un futuro en una sociedad igualitaria o comunista en donde el Estado esté en manos de los obreros. Otra obra destacada sería El Capital. Se trata de un minucioso ejercicio investigativo del autor acerca del funcionamiento de las relaciones económicas, buscando desentrañar los conceptos universales que están detrás de la actividad económica. El libro se desdoblaba en 3 volúmenes. Marx solo vivió para ver el primer libro publicado, el cual recibió correcciones y anotaciones posteriores del propio autor, además de traducciones a otras lenguas. Los otros 2 fueron publicados por Friedrich Engels, amigo y colaborador de Marx. Marx explica cómo la explotación burguesa es una condición que depende del capitalismo, en donde el trabajador recibe un salario menor por el beneficio de su salario, y es el jefe quien se queda con los mayores beneficios, captando grandes riquezas. Esto sería lo más importante dentro del marxismo y lo más sobresaliente, y sobre todo son las bases que tenemos que saber para entender qué es el marxismo
y qué es lo que se dedica a hacer o dedicó a hacer. Eso sería todo por el video de hoy, muchas gracias por mirarlo, hasta luego.